Si eres una persona que ha sido o está diagnosticada de diabetes o simplemente quieres conocer un poco más acerca de esta enfermedad, este vídeo es para ti. Hola a todos y todas, mi nombre es Iván, soy fisioterapeuta y en este vídeo te voy a hablar sobre la diabetes, una enfermedad metabólica donde los niveles de glucemia o lo que comúnmente se conoce como azúcar en sangre se descontrola, ya sea por un defecto o por un exceso de la misma. De ahí que encontremos diferentes tipos de diabetes. En este vídeo te voy a explicar principalmente el cuadro clínico con sus síntomas y tratamientos de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2. Pero antes de meternos en materia, vamos a explicar qué es eso de tener azúcar alta o baja en nuestra sangre. Para comprender mejor esta enfermedad, es realmente importante contextualizar el papel que tiene el hidrato de carbono y la glucosa dentro de la enfermedad. Cuando nos alimentamos o ingerimos comida, lo que obtenemos es glucosa o lo que comúnmente conocemos como azúcar. Todo esto lo hacemos a través de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono están presentes en multitud de alimentos, como puede ser el arroz, la pasta, el pan, el propio azúcar, la fruta, etc. Esto se produce gracias a una serie de procesos donde se va rompiendo poco a poco el hidrato de carbono hasta que el cuerpo tiene disponible la glucosa. Este paso es realmente importante, ya que la utilización del hidrato de carbono para la obtención de glucosa permite a nuestro cuerpo utilizar esa glucosa o azúcar como fuente de energía. Así pues, el azúcar o glucosa se considera como un sustrato energético o fuente de energía imprescindible para nuestro cuerpo para que así pueda realizar funciones desde cerebrales, musculares, cardíacas, etc. En la diabetes existe un problema en los niveles de azúcar en sangre, bien sea por un defecto o por un aumento de la misma. En ambos casos encontramos consecuencias negativas para nuestro organismo, por lo que tener controlado ese nivel de glucosa en sangre es realmente importante para mantener un buen nivel de salud. Para que nuestro cuerpo, por un lado, pueda regular esos niveles de glucosa o azúcar en sangre y por otro pueda utilizarla como fuente de energía, va a recurrir a una serie de hormonas. Y aquí es donde aparece el papel de la insulina. La insulina es una hormona que se produce y libera desde nuestro páncreas y que tiene como función principal permitir a diferentes partes de nuestro cuerpo o diferentes células, ya sean células de nuestro cerebro, de nuestros músculos, riñón, corazón, en definitiva cualquier parte de nuestro cuerpo, poder utilizar la glucosa o el azúcar como fuente de energía. Para que esa glucosa sea capaz de entrar en el tejido o célula en cuestión, ya que como recordemos se encuentra circulando libremente por nuestra sangre, la insulina va a actuar como si fuese una señal. Esta se va a unir la insulina al tejido o célula en cuestión y mediante una serie de procesos la glucosa va a terminar entrando en la misma. Una vez ha entrado en la célula ya podrá ser utilizada como fuente de energía. El exceso de glucosa se va a terminar almacenando principalmente en los músculos y en nuestro hígado. A esto se le conoce como glucógeno, que es simplemente un almacén de glucosa que está listo para ser utilizado como fuente de energía cuando nuestro cuerpo lo demande o lo necesite. Y a modo de resumen, la insulina se va a liberar principalmente en situaciones en las cuales tengamos un nivel de glucosa o azúcar alto en sangre. Esto también se conoce como hiperglucemia. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando terminamos de comer. Si la ingesta de carbohidratos ha sido alta, se va a producir un exceso de azúcar o glucosa en sangre y por tanto la insulina va a actuar como señal y va a permitir que toda esa glucosa o azúcar entre en los tejidos que sean necesarios en ese momento. Por otro lado, nos encontramos con una hormona también realmente importante dentro de la enfermedad y que es el glucagón. El glucagón juega un papel fundamental en la regulación de la glucosa o de los niveles de azúcar en sangre. Esta hormona va a trabajar de forma contraria a la insulina, es decir, ante en este caso una disminución de los niveles de azúcar o de glucemia en sangre, nuestro cuerpo va a estimular su producción también en este caso desde el páncreas. Esto es muy importante bajo condiciones de hipoglucemia, es decir, de niveles muy bajos de azúcar o de glucemia en sangre. En este caso, diferentes hormonas, entre ellas principalmente el glucagón, va a actuar y se va a producir para evitar que se siga utilizando la glucosa por diferentes tejidos o células de nuestro cuerpo. En definitiva, lo que va a hacer el glucagón, entre otras hormonas, es facilitar procesos que liberen o formen glucosa. Si por ejemplo estamos bajo una condición de hipoglucemia, donde nuestro nivel en sangre es demasiado bajo, el glucagón y otras hormonas
van a poder, por ejemplo, utilizar esos depósitos de glucosa que hablábamos previamente para poder así liberarse ese azúcar a nuestro torrente sanguíneo y evitar complicaciones mayores como puede ser, por ejemplo, un coma hipoglucémico. Por tanto, y a modo de resumen, tenemos dos hormonas que son muy importantes y que tienen acciones que son contrarias. Por un lado, la insulina, que se va a segregar o se va a producir desde nuestro páncreas cuando el nivel de azúcar es muy alto, con el fin de captar esa glucosa y transportarla a zonas de nuestro cuerpo donde se pueda utilizar. Y por otro lado tenemos el glucagón, que lo que va a hacer es liberarse cuando el cuerpo detecta que tenemos un nivel muy bajo de azúcar. Y para evitar que entremos, por ejemplo, en un coma hipoglucémico, va a producir o va a facilitar procesos de liberación de glucosa. Por ejemplo, le va a avisar al hígado de que suelte más glucosa a la sangre o va a actuar desde los músculos liberando toda esa glucosa que tiene almacenada. Esto, al fin y al cabo, es un proceso donde tanto la insulina como el glucagón van a tratar de regular que los niveles de azúcar en sangre se mantengan estables. Este pequeño resumen que hemos explicado es lo que debería de pasar de forma normal y fisiológica dentro de cualquier cuerpo. Pero ¿qué pasaría si una persona no puede segregar o producir insulina desde su páncreas? Bien, aquí es donde llegamos a la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, la persona tiene un problema en su páncreas, concretamente en aquellas células que producen y liberan la insulina. Esto da como resultado un aumento drástico de los niveles de glucosa o de azúcar en sangre, lo que se conoce como hiperglucemia. Por este motivo, la persona va a tener que inyectarse la insulina ya que su páncreas no la produce. Este no es el único problema que tienen este tipo de personas, ya que si no controlan bien los niveles de insulina que se inyectan, pueden conducir y utilizar más glucosa de la que se necesita y terminar produciéndose lo que se conoce como un cuadro de hipoglucemia o de un nivel reducido de azúcar o glucosa en sangre. Aunque no lo hemos comentado, ciertos tipos de actividad física tienen la característica de introducir o facilitar la captación de glucosa en el músculo, incluso en ausencia de la insulina, por lo que estas personas, bajo diferentes condiciones de movimiento o actividad, sí que van a poder utilizar glucosa. Esto, sumado al exceso de la utilización, por ejemplo, de insulina, puede producir niveles muy bajos de glucosa en sangre. Unos niveles muy bajos de glucosa en sangre pueden ser realmente peligrosos, ya que la persona puede llegar a experimentar lo que se conoce como un coma hipoglucémico, que si no se controla puede llegar a producir incluso la muerte. Así pues, la persona con diabetes tipo 1 suele tener las glucemias o los niveles de azúcar en sangre muy descontrolados, a no ser que se administre correctamente la insulina y que lleve a cabo un plan nutricional y un nivel de actividad física controlada. En la diabetes tipo 2, la persona sí que tiene la capacidad desde su páncreas de liberar insulina, pero esta no va a funcionar de forma correcta. A este fenómeno se le conoce como resistencia a la insulina. En este caso, el cuerpo sí que va a tener niveles de insulina correctos en la sangre, pero la glucosa no va a responder a la misma y por tanto no se va a introducir en los tejidos o en las células en cuestión. Esto va a producir también un aumento drástico de los niveles de azúcar o de glucosa en sangre, es decir, de hiperglucemia. Lo que ocurre es que la insulina pierde la capacidad de unirse o adherirse a la célula o tejido en cuestión y por lo tanto la glucosa se queda aumentada en el torrente sanguíneo ya que no puede pasar a la célula. Esto ocurre principalmente en personas con un estilo de vida no saludable, por lo que parece que este proceso es dependiente de factores como la obesidad, el sedentarismo y otros malos hábitos. En cuanto a los síntomas, podemos dividir o clasificarlos en dos partes. Por un lado, síntomas derivados de cuadros hipoglucémicos más característicos de personas que tienen diabetes tipo 1 y por otro lado, síntomas derivados de cuadros hiperglucémicos, que pueden ser tanto personas con diabetes tipo 1 como personas con diabetes tipo 2. En cuanto a los síntomas derivados de un cuadro de hiperglucemia, es decir, de niveles altos de azúcar en sangre, la persona puede experimentar lo que se conoce como poliuria, que es un aumento de las veces que va al baño para orinar. Y esto se produce porque el cuerpo, al tener un nivel tan alto de glucosa en sangre, trata de eliminarla por la orina.
También la persona puede experimentar una pérdida de peso y sentirse más cansado porque al no poder utilizar la glucosa como fuente de energía, va a utilizar las grasas y los aminoácidos. De ahí que esa persona pueda llegar a perder peso. Y también, a raíz de esto, la persona puede tener una mayor sensación de apetito y de hambre. En casos más avanzados, este aumento tan prolongado y tan alto de azúcar en sangre puede lesionar pequeños vasos sanguíneos y nervios. Esto puede dar como consecuencias tener problemas de visión, problemas a nivel renal, es decir, del riñón, un aumento del riesgo de infartos, problemas graves de circulación, que incluso puede terminar con algún tipo de amputación, y finalmente con las neuropatías, que son lesiones de los nervios, que puede experimentar, por ejemplo, sensación de hormigueos, pérdida de sensibilidad, etc. En el caso de los síntomas derivados de un cuadro de hipoglucemia, es decir, de niveles de azúcar bajos en sangre, la persona puede experimentar síntomas como fatiga, dolor de cabeza, visión borrosa, sensación de mareo. Al final esto es porque no está llegando suficiente energía a los tejidos. Y si esto avanza y los niveles de glucosa siguen bajando, puede experimentar lo que se conoce como un cuadro de coma hipoglucémico, que si no se controla puede terminar incluso con la muerte. En cuanto al tratamiento, por parte de los diabéticos tipo 1, es decir, aquellas personas que tienen un problema en su páncreas para producir insulina, es clave la autoadministración de la misma, ya sea por medio de inyecciones o por bombas de insulina. Estas personas tienen que perder el miedo a exponerse y a practicar ejercicio físico, ya que esta es una herramienta clave en el control de la glucemia o de los niveles de azúcar en sangre. Para ello, deben de realizar protocolos para evitar hipoglucemias y llevar a cabo una alimentación acorde al nivel de administración de insulina que se inyectan principalmente después de las comidas. Para los diabéticos tipo 2 se recomienda principalmente controlar los niveles altos de glucosa en sangre, principalmente por medio de una correcta alimentación en base a su estilo de vida. Además, el ejercicio regular y una alimentación apropiada han demostrado resultados similares a los que aporta la medicación en relación al control de la glucemia en sangre. Aunque, como hemos explicado, existen tratamientos farmacológicos que funcionan, la parte del estilo de vida es clave para poder mantener unos niveles de glucosa estables, donde la reducción principalmente de los niveles de grasa y la actividad muscular van a mejorar esa resistencia a la insulina. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si te has sentido identificado con alguno de estos síntomas o eres una persona que tiene diabetes y te ha parecido interesante alguna propuesta de este vídeo, te animo a que visites a tu médico o tu endocrino, ya que cada caso puede ser único. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir disfrutando de contenido similar, te animo a que te suscribas y también te dejo por aquí mi Instagram, donde comparto contenido similar relacionado con el envejecimiento y con la promoción de la salud por medio del ejercicio físico. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo.